Ahí estamos, listo. Entonces, nos quedamos ayer con las uniones adherentes. Vamos a acabar esta partecita antes de pasar a la región basal, nada más para no hacernos bolas porque vamos a ver que hay pues similitudes, algunas los desmosomas y los semidesmosomas se parecen. Entonces vamos primero a acabar bien esta parte. Entonces, hablando de uniones adherentes, dijimos que las uniones ocluyentes son las que van a permitir ese sellado entre célula y célula para que sean, hacer una barrera impermeable entre la luz del tejido y lo que es ya el tejido celular. Entonces, la primera parte, la porción más apical, nos da esa unión ocluyente. Por debajo de esa, vamos a tener las uniones adherentes que van a hacer que se fijen células con células a través de proteínas que también van a estar unidas a sus citoesqueletos. Así como mencionábamos que la ocluina y la claudina, su parte intracelular se fija a los filamentos de actina del citoesqueleto, de igual manera, las uniones adherentes participan ciertas proteínas que tienen una porción intracelular que se van a fijar al citoesqueleto. Vamos a ver, hay dos tipos de uniones adherentes. Una son la sonula adherens, que va a interactuar con los filamentos de actina, y otro es la mácula adherens o desmosoma, que interactúa con los filamentos intermedios. Entonces, la diferencia es qué filamento va a interactuar. Los de actina son con la sonula adherens y los intermedios con la mácula adherens o desmosoma. Más comúnmente lo van a encontrar como desmosoma. Tenemos también qué proteínas participan en este. Aquí participan unas que se llaman CAM, que son moléculas de adhesión celular. Entonces, e interactúan con porciones de esas proteínas de las células vecinas. Va a haber dos tipos de enlaces, heterotípicos y homotípicos. Los heterotípicos son aquellos que son entre diferentes CAM y los homotípicos son con las CAM del mismo tipo. Entonces, va a haber varias proteínas que van a participar en estas uniones, como son las que venimos aquí, caderinas, integrinas, selectinas y la superfamilia de las inmunoglobulinas. Entonces, vamos a ver, son las 4 proteínas principales que vamos a estar viendo en este tipo de uniones que van a interaccionar con los filamentos intermedios y de actina. Aquí podemos ver cómo participan estas moléculas, para estas proteínas de unión. Vamos a dar primero del lado superior derecho lo que son las caderinas. Las caderinas, como les decía, tienen esta porción intracelular, entonces, que es la que se va a fijar a los filamentos. Entonces, son las caderinas, la característica, perdón, la característica que tienen es que son dependientes de calcio para poder llevar a cabo sus enlaces. Entonces necesitamos tener estos calcios para que se unan las cadeninas de una célula con las cadeninas de la otra célula. Entonces, y esta es una relación homotípica porque son cadeninas de un lado y cadeninas del otro. Entonces son las mismas. Entonces son interacciones homofílicas que son las mismas proteínas. Otra que también es homofílica es la de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Entonces, aquí igual son uniones célula-célula que participan otras moléculas como son las moléculas de adhesión intercelular, que es la ICAM, aquí no viene como tal ejemplificada, la que es la de adhesión célula-célula, la CCAM, y la de celular vascular, que no está aquí, que es la BCAM. Entonces participan otras moléculas para otras proteínas para llevar a cabo ese tipo de uniones, pero entonces igual, tenemos como están de un lado la superfamilia de las inmunoglobulinas, del otro lado también, y entonces por eso es una interacción homofílica para fijarnos. Esto es lo que sucede a nivel intercelular. Todas, si se fijan, todas tienen una porción intracelular que van a estar fijadas a los filamentos de actina y a los filamentos intermedios. Entonces, en este caso estamos hablando de que todas estas 4 interaccionan con filamentos de actina.
Y las otras que mencionábamos son las interacciones heterofílicas, que son estas de acá abajo. Entonces, ¿cómo participan las selectinas y las integrinas? Entonces, estas son heterofílicas porque la del otro lado es otro tipo de proteína, no es la misma. Por ejemplo, las selectinas, vamos a observar que se expresan en leucocitos y células endoteliales y van a mediar este reconocimiento neutrófilo célula endotelial. Y eso hace que se orienten para hacer las acumulaciones del tejido linfático, los leucocitos. Entonces, participan, la célula tiene estos receptores de selectina que en la membrana y detecta esta selectina de la otra célula y es lo que las une. Y en el caso de las de abajo, las integrinas, igual la integrina es la proteína transmembrana que está en la célula y va a interaccionar con otras como es la fibronectina para llevar a cabo esa adhesión al espacio intercelular que también tenemos lleno con matriz. Entonces se lleva a cabo esa interacción. Entonces son los dos tipos que tenemos, las que son las homofílicas y las heterofílicas, dependiendo de los tipos de proteínas que participan. Tenemos entonces, de las proteínas que vamos a ver, o los tipos de uniones que vamos a ver, la primera que dijimos que era la zonula adherens, que esta va a estar compuesta por una caderina E. Hay varias, entonces aquí va a participar la cadenina E. Del lado citoplasmático se enlaza con una catenina. El lado citoplasmático es la parte intracelular. Entonces es la cadenina por la parte extracelular y la catenina por la parte intercelular. Entonces hace un complejo cadenina-catenina. Entonces se van a unir todavía, van a participar otras como es la vinculina y la actina alfa y eso es lo que les va a dar la adhesión o el hecho de que se fijen a los filamentos de actina, que vamos a verlos siempre representados como esos filamentos verdes. Entonces siempre se van a fijar, esos siempre van a ser, perdón, filamentos de actina, y entonces a través de todo este complejo de proteínas, que es el caderina E, la catenina junto con la vinculina y la actina alfa, entonces eso es lo que va a hacer que se fijen hacia el citoesqueleto de filamentos de actina y a la otra célula hacen esa unión. Dijimos hace rato, requiere calcio, entonces para poder funcionar. Entonces necesitan es la presencia de este ion calcio para poder llevar a cabo esos sitios de unión entre estas dos proteínas. Esto nos va a crear un espacio uniforme de 15 a 20 nanómetros que va a estar ocupado por componentes extracelulares, que puede ser matriz o algunas otras sustancias. Del lado citoplasmático vamos a observar lo que se denomina placa filamentosa, y esa es la parte en donde se une la cadenina E y la catenina con su componente citoplasmático. Entonces, este complejo de aquí es lo que se llama placa filamentosa. Esta parte de aquí. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque yo sé que luego suena a trabalenguas entre cadeninas, cateninas, vinculinas. Por mi parte, sí, Doc. Ok, entonces eso vamos a seguirle. El otro tipo de unión es lo que se denomina la mácula adherens o el desmosoma. También es una unión adherente entre célula y célula y va a tener diferentes puntos de unión. Entonces, y esto va a hacer que los filamentos intermedios participen en estas adhesiones célula con célula. Entonces, aquí tenemos del lado citoplasmático, que es la parte, ya decíamos, interna de la célula, tenemos esta placa de adhesión del desmosoma, entonces, en donde se fijan los filamentos intermedios. Llegan aquí, se fijan en esta placa de adhesión del desmosoma. Esta placa de adhesión va a tener va a estar compuesta por otras proteínas, lo que son las desmoplaquinas y las placoglobinas, y entonces es lo que hace que se fijen estos filamentos intermedios a ello. Entonces, las proteínas que van a participar en esta unión de desmosoma son la desmocolina y la desmogleína. Esas son las proteínas transmembrana
que se van a unir unas con otras. Y en su porción interna de estas proteínas son las que se van a fijar a la placa de adhesión del desmosoma. Esto nos crea un espacio intercelular poco más ancho, que es de 30 nanómetros, que les decía, participan la desmocolina y las desmogleínas. Son uniones homotípicas porque son las mismas proteínas de los dos lados. Y también tiene una orientación antiparalela que forma una cremallera de caderina continua en la región del desmosoma. Entonces se forma ahí toda una línea de caderina para también participar en la unión del desmosoma. Y como les decía, interacciona con las placoglominas y las desmoplaquinas, que son las que están aquí. ¿Sí quedamos claros con eso? Aquí acordémonos de esta imagen del desmosoma, como tenemos la placa de adhesión y los filamentos intermedios. Y porque esta misma parte, una mitad, todo esto junto es el desmosoma. Vamos a ver, cuando veamos ahora región basal, que tenemos unas uniones adherentes que se llaman hemidesmosomas. Y es la mitad de estas, porque nada más del lado basal va a estar igual una placa de unión junto con sus proteínas transmembranas, pero de este lado, pues no hay otra célula, sino la lámina basal. Entonces participan otras proteínas de unión. Entonces, pues se llama hemidesmosoma porque nada más es la mitad. Y después, la tercera tipo de unión que tenemos en la región lateral son las uniones comunicantes. Las uniones comunicantes que nos van a permitir un paso directo de moléculas de un citoplasma al otro citoplasma, porque es un canal, forman un canal. Se llaman, también se pueden llamar nexos, pero forman un canal directo entre el citoplasma de una célula y el citoplasma de la otra célula. Aquí lo podemos ver más fácil ejemplificado, como tenemos una membrana celular con sus conexión, bueno, no conexión es todo completo. Cómo participan unas proteínas que se llaman conexinas, que son estas verdes de aquí, participan 6 conexinas que forman un canal que se va a cerrar y abrir como un diafragma. Así como se cierra un diafragma, por ejemplo, de una cámara bueno, hay muchos tipos, pero el más típico es así, una cámara antigua, así que a lo mejor no les tocó. Entonces, pero se cierra como un diafragma porque giran sobre sí mismas. Entonces, al momento de girar, se cierran y si giran para el otro lado, se abren. Entonces, esto es lo que va a formar este canal que se va a unir con el otro canal que cuando ya se juntan los dos se llaman conexones. Entonces, crea un poro, si se fijan, crea un poro o un canal completamente libre de un citoplasma al otro citoplasma. Claro, no significa que todo pase libremente, o sea, Profe, estas trabajan igual que, que las proteínas integrales, ¿no? Que vimos en hace semanas, que trabajan con polaridad y con moléculas. así la membrana que representa la función como requiere calcio para que estimule conexinas y se abra el canal para que permita que pase de un lado a otro que capta. En ese caso el calcio sería el ligando, ¿no? El Sí. calcio sería el ligando, el calcio sería Ok. quien estimulara esta unión para que se abra. Aquí lo podemos ver en una microfotografía, como del lado izquierdo tenemos que están abiertos, aquí tenemos un canal abierto, una unión de hendidura abierta, se ve el poro abierto. Entonces, sí, como tenemos varias por todos lados. Y en la fotografía del lado derecho podemos ver cómo se observa cerrado. Aquí en la parte de abajo es un corte en donde pues se percibe que aquí está cerrado y bueno, aquí se alcanza a ver que está abierto el poro. Son aberturas de 5 nanómetros, lo que nos da el espacio para que pasen las cosas. Y nada más ya a manera de resumen, aquí podemos ver el cuadro igual, está en el libro, así que no hay necesidad de que lo copien. Las uniones ocluyentes
que dijimos que son las zonula occludens, que es la parte más apical de la célula, donde participan las ocluinas, las claudinas y las YAM, que son las moléculas de la unión. Interaccionan con filamentos de actina y bueno, hay otras muchas proteínas que participan y podemos ver algunas de sus funciones. De las uniones adherentes, que son la célula-célula, son 3, la zonula adherens, que se forma el complejo cadenina-catenina y interacciona con los filamentos de actina del interior de la célula, así como otras proteínas. Y la segunda, la mácula adherens o desmosoma, que ahí participan caderinas, como son las desmogleínas y las desmocolinas, e interaccionan con los filamentos intermedios de este esqueleto para llevar a cabo toda la fijación, junto con las otras proteínas que participan y algunas de sus funciones. Y bueno, nos brincamos hasta la de abajo, las uniones comunicantes, que también son de la cara lateral, que son las uniones de hendidura, que participan las conexinas para formar conexones. Ya todo el complejo son los conexones. No tenemos más proteínas involucradas y para crear solamente un conducto. Y las otras dos que vienen aquí son las de adhesión focal y el hemidesmosoma, que son las uniones adherentes entre la célula y la matriz extracelular, que vamos a ver más adelante. Ok, entonces, eso es lo que me queda a mí pendiente para terminar esa parte. Entonces, ahora sí, vamos con dudas hasta aquí, de la región lateral. Nada. Ok, de la región apical. Porque van a ver como todo esto que estamos viendo ahorita, en algún momento se les va a volver a atravesar en la carrera. Entonces, no es de que lo vemos y ya se vio. Se les va a volver a atravesar. Si no hay dudas, entonces vamos a seguirle el siguiente equipo con lo que son especializaciones de la región basal. ¿Quién nos comparte pantalla? Yo. Ok. Nada más rápidamente. Raúl ya está, ¿verdad? Por ahí me pareció verlo. Sí, aquí estoy ya, profe. Ok. Entonces, Raúl ya. Me falta también Georgina. Georgina, ¿pudo conectarse? ¿No pudo? No, Georgina no pudo. Y Reina tampoco, ¿verdad? O si ya está por aquí. No. Ok. Entonces ahora sí, vamos a continuarle con especializaciones de la región basal. Bueno, nosotras vamos a exponer de las especializaciones de la región basal. La región basal de las células epiteliales se caracteriza porque tienen una membrana basal, uniones de célula matriz extracelular y repliegues de la membrana celular basal. La membrana basal es una estructura especializada que está ubicada cerca de la región basal de las células epiteliales y en el estroma del tejido conjuntivo subadyacente. La lámina basal, también conocida como lámina densa, es una capa definida de 40 a 60 nanómetros con filamentos de 3 a 4 nanómetros compuestos por lamininas y moléculas de colágeno 4, proteoglucanos y glucoproteínas. La lámina lúdea se encuentra entre la lámina basal y la célula. Contiene receptores de fibronectina y laminina. Bueno, todo esto se puede ver con el microscopio eléctrico. Los colágenos Electrónico. al menos electrónicos, No es sí, eléctrico, perdón. es electrónico. Justo estaba captando lo que dije, una disculpa. Bueno, para que vean que sí estoy oyendo siempre. Estoy un poco muy dormida todavía. Bueno, los colágenos, estos contienen al menos 3 tipos de los 28 que existen.
El colágeno tipo 4, este comprende el 50% y es pues formador de la lámina basal. El colágeno tipo 15 es un colágeno que no es fibrilar y tiene un papel de estabilización de las estructuras en las células musculares y cardíacas. El colágeno tipo 18 está presente en la lámina basal, vascular y epitelial. Y este participa en la angiogénesis, y el colágeno tipo 7 es une las fibrillas de la lámina basal con la lámina reticular subyacente. Bueno, las lamininas son moléculas glucoproteicas en forma de cruz. Son indispensables para el armado de la lámina basal y tienen la función de relacionar al desarrollo diferenciado y diferenciación y el remodelado del epitelio. Estos existen en variaciones de las moléculas de laminina. La entactina o el nidógeno es una glucoproteína pequeña y su función es de vinculación entre la laminina y el colágeno tipo 4. Estas respaldan la adhesión celular. Los proteoglucanos brindan volumen a la lámina basal. Estos poseen una carga negativa y regulan el paso de iones a través de la lámina basal. El perlecano es más común de estas proteínas y proveen las exclusados a la lámina basal. Y la grina es la que tiene una función en la filtración renal. Bueno, las fibrillas de anclaje se extienden desde la lámina basal hasta las placas de adhesión y estos tienen de función que tienen las uniones adherentes. Y las microfibrillas de fibrilina tienen propiedades elásticas. Bueno, ya para así como en general, las funciones es que tienen una adhesión estructural, una compartimentalización que separan pues al tejido conjuntivo del epitelial, nervioso y el muscular. Tienen una filtración, un armazón tisular, o sea que pues ayudan a la estructura durante la regeneración, y la regularización y señalización, pues que tienen un efecto del comportamiento de las células epiteliales. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque, bueno, esto nos va a servir para comprender un poco lo que son las uniones célula-matriz extracelular. Bueno, entonces, prosiguiendo con el tema, pues básicamente estas van a depender del sostén que le brinda la matriz extracelular sobre la célula epitelial para su debida organización. Estas básicamente se dividen en dos y pues tienen mucho que ver con lo que vimos en la zona adherens y mácula adherens. Las diferencias aquí pues va a ser que es célula matriz y a lo mejor la igualdad es que van a manejar las mismas fibras, los mismos filamentos, lo siento. El conjunto de estas se va a llamar uniones adherens y pues se va a dividir en lo que es adhesión focal, que como les dije antes, pues estas van a trabajar con filamentos de actina, y los desmosomas, que van a trabajar con los que son los filamentos intermediarios. ¿Le podrías bajar, por favor? Gracias. Aquí, pues básicamente lo que quise presentarles son las proteínas con las que va a trabajar las adhesiones focales. Básicamente las adhesiones focales tienen una función de mecanosensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son las que perciben y transmiten señales. Las proteínas que va a utilizar esto, como las podemos ver en pantalla, es la integrina, actinina alfa, vinculina, talinina, praxilina, laminina y fibronectina. Para aprenderse esto a lo mejor es un poco complicado, así que hay una memotecnia, no sé si se diga bien, para aprenderse más fácil esto, que está en la parte superior.
es inactiva PA, que si la desglosamos, vamos a tener IN, que es de la integrina, A, que es de la actinina alfa, T, que es, en este caso solamente vamos a manejar la T, que es de la talimina, y VA, que también vamos a manejar solamente lo que es la V con lo que es la vinculina. Y por último, la paxinina. Estas se van a agrupar o van a adherirse a lo que es la integrina, la proteína integrina, la cual va a tener, va a funcionar como anclaje, que esta posteriormente se va a vincular lo que son las laminas y las fibronectinas. Y al conjunto de todas estas proteínas se la va a conocer como proteínas fijadoras de actina, también por sus siglas, como lo podemos ver en pantalla. Para comprender un poco mejor el uso de estas proteínas, vamos a trasladarnos a lo que es la imagen para que comprendan un poco más la función. ¿Me puedes cambiar, por favor? Gracias. Ok. Básicamente aquí pues es una esquematización de todo lo que anteriormente les comentábamos. Aquí vamos a encontrar principalmente lo que es dos porciones, o bueno, yo así la quise dividir para mayor comprensión, ya que es la zona superior, que es la membrana citoplasmática, la que podemos ver arriba. No sé si la puedes señalar con el cursor. Básicamente, pues correspondería a todo lo que es amarillito, a todo eso. Y la zona posterior, comprendida por las láminas basales, que pues estas tienen fibronectinas. Como anteriormente habíamos visto, pues no son las únicas proteínas que actúan en las bases, en las láminas basales, sino que pues hay muchas más proteínas, como lo son los colágeno de tipo 4, colágeno de tipo 7, pues entre muchas otras. Aquí vamos a ver que el filamento de actina junto con la actinina alfa se va a adherir a lo que son las proteínas que ya están en la membrana citoplasmática, la cual, como vimos anteriormente, la vinculina, paximina y talinina. Aquí es muy importante que vean que esta tiene conexión con la integrina, dándole un dominio plasmático y un dominio, no sé si se puede decir bien extracelular o de láminas. Pues sí, más bien es eso de la dominio extracelular. La vinculación de estas proteínas a lo que es la integrina, pues básicamente va a hacer que la integrina se adhiera a lo que es los fibronectinas, como lo estamos viendo pues en la parte posterior de la imagen. Y pues básicamente, como les comentaba ahorita al principio, estas pues van a ser de tipo proteínas de anclaje. Algo que se me puede estar pasando también es que los filamentos de actina también son conocidos como filamentos de estrés. Y como les comentábamos anteriormente, participan en los cambios dinámicos. Otra vez, ¿qué quiere decir esto? Pues básicamente que la migración de las células epiteliales van a adherirse o van a hacer una reparación de las heridas. ¿Le puedes cambiar, por favor? ¿Hasta aquí alguna duda? Básicamente es muy sencillo, es cuestión de solamente visualizar el esquema y pues más o menos empezar a relacionar y ver las diferentes proteínas que engloba.
Y pues obviamente la distribución de que una trabaja con filamentos de actina y la que vamos a ver a continuación, pues va a trabajar con lo que son los filamentos intermediales. Intermedio, sí. ¿Alguna duda? Ok, bueno, prosiguiendo con las últimas, que son las hemidesmosomas. Aquí vamos a tener la participación de otras proteínas más, que pues aquí ya no lo pudimos sacar una memotecnia, así que pues es solamente cuestión de aprendérnoslas un poquito. Va a trabajar con lo que son las prectinina, una proteína llamada BP230, que básicamente está cuando se escasea o hace falta, va a causar lo que son ampollas. El nombre científico sinceramente no me lo aprendí muy bien. Perfumar, ampollar, algo así era. Va a trabajar, perdón, también con la herbina, integrina. Esta se va a dividir en integrina alfa 6 y beta, bueno, no me acuerdo cuál es la beta, pero ahorita la voy a explicar con la imagen y los diferentes tipos de colágeno, que es colágeno 17, 4 y 7. Y pues que a la unión de estas proteínas también se la va a denominar como placas de adhesión intracelular. ¿Le podrías cambiar, por favor? Y pues aquí en este esquema podemos ver un poco más a detalle lo que es estas uniones extracelulares. Si se pueden dar cuenta, es muy similar a lo que son los desmosomas, ya que esta va a trabajar con una placa de adhesión intracelular, lo que ahorita les comentaba el doctor. Aquí pues, se van a utilizar diferentes proteínas que se van a adherir a ella, como son la herbitina BP230 y la plectina, que a ellos se van a fijar lo que son los ligamentos intermedios que ya anteriormente los habíamos visto. Igual esta placa de adhesión intracelular va a adherirse a lo que es la integrina y va a generar por lo que es un dominio intracelular. Bueno, también podemos ver que hay láminas 332, perdón, que estas van a generar lo que es una estabilidad y una adhesión epitelial. Vamos a ver que también va a trabajar junto con ellos lo que es el colágeno. Estos van a ser filamentos de anclaje para lo que posteriormente vendría siendo las fibras elásticas. ¿Hasta aquí alguna duda al respecto de las uniones extracelulares matricelular? Creo que Como no. les digo, básicamente es solamente visualizar un poco el esquema y aprenderse las proteínas. Bueno, prosiguiendo, aquí les quise poner este esquema, esta imagen, para que vean un poco lo que son las diferencias entre ambas. Si se fijan, pues a simple vista se ve una que es un poquito más compleja que otra en tanto a su estructura, ya que trabaja con diferentes proteínas, con filamentos de integrina, como lo estamos viendo del lado izquierdo, que son los hemidesmosomas, y del lado derecho,
las glándulas, primeramente las glándulas exocrinas y endocrinas. Las glándulas exocrinas son las que producen sustancias como bueno, pues las células exocrinas presentan diferentes mecanismos de secreción, como la merocrina, apocrina y holocrina. La merocrina, pues es el producto a secretar. Este es liberado por medio de la excitosis sin pérdida de membrana por parte de la célula. La apocrina, la secreción se realiza por un extremo de la célula y esta sí involucra pérdida de citoplasma. La holocrina, la célula se destruye durante el proceso de la secreción, que ocupa parte importante de su contenido. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, pues tenemos glándulas unicelulares y multicelulares. Las unicelulares están constituidas por células secretoras aisladas. Bueno, pues estas producen mucus, ya que están dispersas en los epitelios de reabastecimiento de las vías digestivas y respiratorias. Las multicelulares, estas no actúan solas ni de manera independiente, actúan con secretores, por ejemplo, las glándulas sudoríparas. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, pues tenemos mucosas y serosas. Las mucosas son viscosas y babosas y las serosas es el líquido que llena el interior de las cavidades corporales. Y ya le puedes cambiar, por favor. Bueno, pues aquí tengo 8 ejemplos. Me puede corregir, profe, si las digo mal. Ok, Porfa. aquí estoy. El hipotálamo. O Hipotálamo. El hipotálamo. Ok, bueno, pues aquí puse una fotito y como me salió la hipófisis y el hipotálamo, pues la puse junta. El hipotálamo es una zona del cerebro que produce hormonas. Estas controlan la temperatura, la temperatura corporal y también como el hambre, entre otras. Y la hipófisis, esta tiene el tamaño de un frijol, también está ubicada en el cerebro y esta comprende todas las glándulas que producen y regulan las hormonas. Aquí pues en la fotito se puede ver, no sé si, es que yo la tengo en el teléfono, entonces si yo le hago zoom, pues ahí se ve el hipotálamo y la hipófisis. El verde es el hipotálamo y la hipófisis es pues como rosita. Y lo ya le puedes cambiar, por favor. Bueno, pues la glándula tiroidea y paratiroides. ¿Sí se dice así, profe? Sí. Ok, la tiroidea tiene forma de una mariposa. Esta pues está ubicada en la base del cuello. Esta produce, almacena y libera las hormonas tiroideas en el torrente sanguíneo. Pues ahí la podemos ver también, es la mariposita. Y la paratiroidea es una glándula salival. Esta está situada en ambos lados de la cara. Este es responsable de producir la mayor parte de saliva del cuerpo. Y ya, le puedes cambiar. Ande. Espera, un momento. En la glándula paratiroidea no. En la glándula. La glándula paratiroidea se encarga de la secreción de la hormona paratiroidea que participa en la regulación del calcio en el hueso. Ay. Entonces, la glándula salival, hay otra glándula, ¿cómo se llama? Paratoide. No, es que me confundí mucho con esa, porque... Pues, en este caso particular, que estamos hablando de glándulas, esta glándula tiroidea y la paratiroides están juntas y esta paratiroides se encarga de secretar hormona paratiroidea o paratormona, también se llama paratormona. Entonces, y participan en la regulación del calcio en el hueso. Cuando tienen un paciente que tiene un hipertiroidismo y su tratamiento resulta ser quirúrgico y le quitan la tiroides, hay veces que se puede dañar la paratiroides porque pues se la llevan en el proceso y pues el paciente se vuelve calcio dependiente el resto de su vida para mantener ese equilibrio. Ok. Gracias. Ok, bueno, ya le puedes cambiar. Bueno, pues estas son las glándulas suprarrenales. Estas son dos estructuras. Estas producen hormonas
imprescindibles para la vida como hormonas y critosol. Y luego ya le puedes cambiar. El citosol. Citosol. Ujú. Ok, le puedes cambiar. Y luego la pineal. Estas, pues, regulan los ritmos circadianos, como secretar la melatonina. Circadianos, son ritmos circadianos. Ay, no. Básicamente es la hormona del sueño. Así es. Muy bien, podemos continuar. Van a ver Bueno, más adelante cómo, perdón, cómo el ciclo circadiano es nuestro reloj biológico. Todo tiene un ciclo. Cuando estamos dormidos se secretan algunas hormonas que participan en la regulación del cuerpo. Se regula, o sea, un ritmo circadiano regula nuestro ciclo sueño-vigilia. Entonces son los ritmos circadianos. También se los van a topar más adelante. Ok, bueno, no, está sigue. bien. Bueno, pues los ovarios. En estas se forman los óvulos y se producen las hormonas femeninas como el estrógeno y el progesterona. Progestageno. Ok, y luego pues ya vamos a pasar a los testículos, que son los últimos, nomás que pues como yo estaba buscando las fotos en ¿cómo se llama? En el programa, pues no me salió nada de los testículos, por eso no puse foto, pero pues tiene la producción y almacenamiento de las células germinales masculinas, que vienen siendo pues los espermatozoides, la biosíntesis y secreción de hormonas sexuales masculinas. Ya, todo por mi parte. Bueno, ahora pues para terminar vamos a cerrar con la renovación de las células epiteliales. Primeramente, pues la mayoría de las células epiteliales tienen un tiempo de vida finito, menor que el del organismo como un todo. Los epitelios superficiales y de muchas glándulas simples pertenecen a la categoría de poblaciones celulares de renovación continua. El ritmo de recambio celular, o sea, la proporción de reemplazo de las células, es característico de un epitelio específico. Por ejemplo, las células que recubren el intestino delgado se renuevan cada 4 a 6 días en los seres humanos. Las células de reemplazo. Las células de reemplazo se producen por la actividad mitótica de las células madre adultas autorrenovables, ubicadas en sitios denominados nichos, que sería como su medio ambiente o su lugar de desarrollo. En el intestino delgado, los nichos de estas células adultas se ubican en la porción inferior de las glándulas intestinales. Sí. Después estas van a migrar y se van a diferenciar en 4 tipos celulares principales que voy a explicar más adelante, las cuales continúan su diferenciación y maduración mientras migran por todas las vellosidades en dirección a la superficie de la luz intestinal. La migración de estas células nuevas sigue hasta que alcanzan los extremos de las vellosidades, donde sufren apoptosis, lo cual es un proceso ya programado de la célula donde esta va a morir y se exfolian hacia la luz. Ok, entonces las células que iba a mencionar está primeramente los enterocitos, que son las células de absorción cilíndricas, y aquí podemos ver las vellosidades del intestino delgado, donde se encuentra, y aquí están los enterocitos marcados. Bueno, en caso de que pues se preguntara la estructura de un enterocito, también quise agregarla. Aquí tenemos un ejemplo de una célula enterocita donde tenemos su aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, el núcleo, la mitocondria y el microvilli. Luego tenemos, en segundo lugar, las células calciformes, que son las secretoras de moco. Y aquí tenemos un corte del intestino delgado donde podemos verlo a 10 y a 40 de aumento, donde podemos admirar pues las células calciformes, ¿no? Bueno, creo que no está actualizada, pero había una foto de la estructura, entonces no sé si, ajá. Es que agregó como 2 fotos ahí, pero no creo que se haya actualizado. Gracias, Mariana.
¿Alguna duda que hayan tenido? Bueno, cualquier cosa igual me interrumpe, no importa. Entonces, la enterocita se divide en, no, perdón, las calciformes se dividen en dos. Tenemos la célula abierta y la célula cerrada. Tenemos, pues, está conformada por aparato de Golgi también. Tenemos la parte de arriba donde se encuentra la luz, donde puede entrar al núcleo de la célula, los gránulos de secreción, la lámina basal y el capilar. Luego tenemos las células de Paneth. El cuarto tipo celular, que son las células de Paneth, migran hacia abajo y habitan en el fondo de la cripta. El factor de transcripción expresado en el epitelio intestinal determina el destino que va a tener la célula. La inhibición de este factor caracteriza la vía del desarrollo por defecto hacia las células intestinales de absorción, que serían los enterocitos en este caso. Aquí tenemos una imagen que pues describe muy bien todo este proceso y todas las partes que lo conforman. Tenemos aquí la vellosidad, la luz intestinal, el moco que conforma el intestino, la microbiota, que son las bacterias y los virus que la conforman. Tenemos aquí una célula calciforme, un enterocito, una célula enteroendocrina. Tenemos las células madre, la célula de Paneth, la cripta y la microvellosidad. Aquí tenemos pues la estructura de esta renovación epitelial y las células que las conforman. De manera similar, el epitelio estratificado plano de la piel se reemplaza casi en su totalidad cada 47 días aproximadamente. Las células de la capa basal de la epidermis, denominadas precisamente extracto basal germinativo, sufren mitosis para hacer efectiva esta renovación celular. Y aquí tenemos pues una imagen donde podemos pues admirar estas células. A medida que se diferencian, las células son empujadas hacia la superficie por nuevas células en la capa basal. Y por último, pues estas células se queratinizan y se exfolian. En ambos ejemplos anteriores se mantiene la estabilidad en el epitelio y las nuevas células reemplazan a las exfoliadas para la misma proporción. Por último, tenemos las células IPS. Los descubrimientos recientes y la generación de células madre pluriporientes inducidas, que sería lo que significa IPS, solamente que las siglas están en inglés, de los queratinocitos humanos, demuestran que las células adultas somáticas pueden ser reprogramadas en un estado pluripotente mediante la expresión inducida de varios factores de transcripción embrionarios. Las células IPS derivadas de los queratinocitos parecen tener características morfológicas y funcionales idénticas a las células embrionarias en los humanos. En el futuro, las células IPS podrían desempeñar incluso un papel importante tanto para el tratamiento celular personalizado, que sería una recombinación homóloga en células madre y trasplante, como para la generación de modelos de enfermedades. Ya, creo que ya será todo, ¿no? Sí. ¿Dudas? ¿Alguna duda de las células, de lo último, de la renovación, cualquier cosa? ¿Alguna pregunta? Los que sigan despiertos. Todo bien. Porque se me hace que la mitad ya se durmió. Bueno, entonces no hay dudas de eso. Bueno, entonces, nada más vamos a retomar unos cuantos puntos. Me voy a brincar lo que ya quedó clarísimo, que tú me puedo brincar todo, ¿verdad? Porque todo quedó clarísimo. Eso, pues ya sabemos para qué sirven las uniones de región basal, cuáles son sus características, que es unión a la membrana basal, célula matriz extracelular. La membrana basal, vamos a ver, que es una capa de material electrodenso
entre el epitelio y el tejido conjuntivo. Es el que nos va a dar esa base para el tejido epitelial. Se pueden denominar lámina basal o lámina densa, cualquiera de las dos. Y está compuesto por lamininas, por moléculas de colágeno tipo 4, es muy importante, colágeno tipo 4. Entonces, así como otras como son los proteoglucanos y las glucoproteínas, que vamos a ver después. Hay un espacio un poquito más, no tan condensado, que se denomina lámina lúcida, que es un espacio más o menos de 40 nanómetros, y ahí van a estar las porciones extracelulares de las CAM, que son las moléculas para las uniones, y los receptores de fibronectina y laminina están en esta parte que se llama lámina lúcida. Y en la lámina basal vamos a encontrar que el 50% de su contenido es colágeno tipo 4. Es el principal colágeno que vamos a encontrar en la lámina basal. Aparte podemos encontrar otros como son el 15 y el 18 y el colágeno 7 que va a formar fibras de anclaje que se unen a la lámina basal, de la lámina basal a la lámina reticular, que vamos a ver en el esquema más fácil. Entonces recordemos que el colágeno principal de la lámina basal es el 4 y el colágeno 7 forma las fibrillas de anclaje. Participan otras proteínas como son las lamininas, que son indispensables para el armado de la lámina basal, que va a tener sitios de unión para las integrinas. Otras que participan las centactinas y el nidógeno, que van a crear esa unión entre la lámina y la red de colágeno de tipo 4. Los proteoglucanos, ya dijimos, que también participan en la constitución de la lámina basal. Vamos a ver que el más común es el perlactano. El más común de los proteoglucanos en la lámina basal es el perlactano, aunque existen otros como son el condroitinsulfato, el heparansulfato y el dermatansulfato. Entonces hay otros, pero el más común es el perlactano. Y aquí vamos a ver cómo armamos un colágeno. Ahí está. Vamos a tener que, para armar el colágeno, o el colágeno en general, ya mencionaron sus compañeras, hay 25 más o menos tipos de colágeno, dependiendo de la bibliografía, hay 25, hay 29. Entonces, hay diferentes tipos de colágeno, pero todos tienen la misma estructura. ¿En qué varía? Las fibras de colágeno se van a formar por 3 cadenas de polipéptido. Existen 6 cadenas denominadas alfa 1 a alfa 6. Entonces, dependiendo de la combinación de estas 6 cadenas, necesitamos 3 para formar un colágeno. Entonces, dependiendo de cómo se combinen estas 6 cadenas de colágeno, es lo que nos va a dar esos 26, 25, 29 tipos de colágeno que existen. Entonces, necesitamos 3 cadenas de polipéptidos para formar el colágeno. ¿Qué es esta? Compuesto por 3 partes. Un componente carboxiterminal, que es un dominio helicoidal colagenoso, que es la parte larguita y un dominio aminoterminal que se denomina 7S. Entonces, ¿qué pasa? Les digo, necesitamos 3 cadenas diferentes para formar o sea, 3 cadenas diferentes de esta, alfa 1 a alfa 6. Entonces, necesitamos 3 diferentes para formar un colágeno. ¿Qué va a pasar? Se van a enroscar o a enrollar esos 3 monómeros se van a formar para formar un trímero. Trímero significa nada más que son 3. Entonces se van a enrollar y esto nos forma el protómero del colágeno, es decir, el precursor del colágeno. Después de que ya tenemos este trímero, vamos a necesitar que se una con otro igual, digamos cabeza con cabeza, es decir, del extremo carboxiterminal con el extremo carboxiterminal del otro protómero de colágeno. Entonces se va a ir formando así, se van aquí y ya se unieron 2. Entonces ya tenemos estos 2 aquí unidos. ¿Y después qué va a pasar? Por su otro extremo
acuérdense que dijimos que tiene otro extremo, que es amino terminal, que es el que se denomina 7S. A través de esa porción se van a unir con otras porciones 7S de otros filamentos, otros dímeros de colágeno, que es en esta parte. Y forma esta partita que se denomina caja 4S, perdón, 7S, caja 7S. Entonces se empiezan a formar estas cajas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos queda esta estructura de un tetrámero de colágeno. Es decir, ¿por qué tetrámero? Porque son 4 colágenos unidos por esta caja 7S. ¿Qué va a pasar? Cada uno de estos extremos libres, que son 7S, se van a unir junto con otro tetrámero. Entonces, en esta porción de aquí abajo se puede unir otro tetrámero, en esta otro, y en este otro, y en este otro. Y eso nos va a dar esta superestructura de colágeno tipo 4. Entonces, porque están unidos a uno solo, se unen a otros 4. Y entonces tenemos ahí otras 3 uniones que se unen a otros 3. Sí voy claro con eso, sí. Sí me explico, ¿o no? Sí. Muy bien. Entonces, toda esta formación es la que nos va a dar esta superestructura de colágeno tipo 4, que es la que nos va a dar la lámina basal. Entonces, tenemos una superestructura de colágeno tipo 4 aquí y tenemos una capa de lamininas. Las lamininas, ya mencionaron, son estas proteínas con forma de cruz. Entonces, estas lamininas se van a unir a través del nidógeno y la entactina, que son estas que están aquí en azul, y el perlactano, que dijimos que es el proteoglucano más común, se van a crear esas uniones entre el colágeno y la laminina. Aquí, claro que, digamos, didácticamente está esquematizado como que un piso de colágeno y un piso de laminina, ¿verdad? No es tan así, está todo revuelto. Entonces, pero así es como se forma, se junta el colágeno con la laminina a través del nidógeno y la entactina y el perlactano. Entonces, y esto es lo que nos va a formar la lámina basal. Que viene quedando todo eso aquí en esta parte rosita. En esta parte donde queda toda esa parte de la lámina basal. Aquí queda todo el colágeno tipo 4 y todo eso está aquí, en esta parte rosita. Después, ¿cómo se va a fijar esta lámina basal? También tiene que tener un anclaje con el tejido conjuntivo, con la parte de abajo. Pues porque si no, bueno, la célula se va a fijar a esta lámina basal, pero pues la lámina basal igual tiene que estar fija al tejido conjuntivo, que en su composición la vamos a ver más adelante, pero el tejido conjuntivo está subyacente a la lámina basal. ¿Qué va a pasar? Dijimos, aquí van a participar fibras de anclaje, que son estas de aquí. Y están compuestas por colágeno tipo 7, o sea, lo que es esta de aquí, estas de acá, estas de acá, estas de acá atrás. Entonces, todas son fibras de anclaje que hagan de cuenta que funcionan como los cinchos, esos de plástico para, por ejemplo, con los que cerramos las maletas. Esos cinchos hagan de cuenta que así funciona. Sale de la lámina basal, baja, da la vuelta, abraza a una fibra reticular. Entonces, abraza la fibra, da toda la vuelta y regresa hacia la lámina basal. Entonces, pueden juntarse varias en estas placas de adhesión, en donde se pueden juntar varias fibras de colágeno, fibras de anclaje, se pueden fijar varias y se juntan en esta placa de adhesión. Las fibras reticulares, estas son de colágeno tipo 3. Entonces dijimos, el colágeno tipo 4 está aquí arriba, en la lámina basal. El colágeno tipo 7 forma la fibrilla de anclaje y la fibra reticular está formada por colágeno tipo 3. Entonces, ¿y esto qué va a hacer? Simplemente amarra, como quien dice, amarra la lámina basal al tejido conjuntivo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿verdad? Bueno. Otras fibras que también van a participar son estas verdes, estas microfibrillas de fibrina.
Entonces, estas nos van a fijar también a la lámina basal, pero hacia las fibras elásticas. Entonces, es el mismo proceso, sale de la lámina basal, pero esta se va a llegar y se va a fijar en esta fibra elástica. Y también tenemos estas proyecciones de la lámina densa, que lo que va a hacer es que va, pues, aumenta el fijado, digamos, el anclaje. Hace que se metan esas proyecciones en el tejido conjuntivo, entonces eso como que, podemos decir como que embona, y ese que también como que lo fije y no permita que se mueva. Son sitios de fijación adicional. Entonces, estos aquí entran y se fijan al tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo, bueno, aquí se ven las fibras así, pero bueno, también tenemos más matriz extracelular, entonces todo este espacio está lleno. Entonces, estos pliegues hacen que se fije más todavía la lámina basal. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, ok. ¿Cuáles son las funciones de la lámina basal? Bueno, ya mencionamos ahorita una que es la adhesión estructural, que hace que se fije toda la célula al tejido conjuntivo y todo a través de la lámina basal. Hace compartimentalización, es decir, crea espacios. Entonces, separa el tejido conjuntivo del epitelio, del epitelio, del tejido nervioso o el tejido muscular. La lámina basal siempre va a separar el tejido conjuntivo de los demás tejidos. Permite un proceso de filtración desde el tejido conjuntivo y hacia él. Es decir, en la parte del tejido conjuntivo es donde vamos a tener vasos sanguíneos. Dijimos que el tejido epitelial es un tejido avascular. Entonces tenemos el vaso sanguíneo está en el tejido conjuntivo. Entonces, a través de la lámina basal, permite el paso de sustancias desde el tejido conjuntivo hacia la célula o desde la célula hacia el tejido conjuntivo. ¿Por qué? Si la célula produce alguna hormona endocrina, entonces esa hormona endocrina tiene que viajar a través del torrente sanguíneo hacia su órgano diana. Entonces, la célula epitelial que está arriba de la lámina basal produce esa hormona, la libera hacia abajo, por su parte basal, la libera, atraviesa la membrana, la lámina basal y llega al torrente sanguíneo. Y de ahí esa hormona se va a su órgano diana que puede estar en otro lado. Entonces, por eso también permite transporte desde el tejido conjuntivo y hacia él. Crea espacios integrales como el corpúsculo renal, que bueno, ya cuando se vea riñón, van a verlo, van a analizar el corpúsculo renal. Que bueno, si recuerdan de todas maneras, en las primeras imágenes, veíamos, en las primeras clases, cuando hablábamos de las tinciones, hablábamos de la tinción PAS, que la tinción PAS permite que se pinten las láminas basales. Y si se acuerdan, vimos un corte de un corpúsculo renal donde está el glomérulo. Entonces se veía ese espacio, esa línea alrededor, que era la lámina basal. ¿Se acuerdan? Sí, vimos la imagen y ahí se la señalé exactamente lo que es la lámina basal. Entonces eso forma el corpúsculo renal en su totalidad. Entonces pues eso forma espacios integrales porque está encerrando lo que es el corpúsculo. Y aparte sirve como armazón tisular que sirve de guía durante la regeneración. Cuando tenemos una lesión, por ejemplo, que nos cortamos, esa lámina basal se regenera primero, entonces sobre esa lámina las células epiteliales empiezan a recorrer, o sea, se empiezan a dividir, empiezan a entrar en mitosis para reparar la herida, pero sobre esa lámina basal se van organizando y se van empujando para cerrar la herida. Si no, se crearía ahí una bola de células que sin orden, entonces, y pues no nos saldría bien la cicatrización. Y participan en funciones de regulación y señalización, que después entra ahí, pues, ya mencionamos las hormonas y todos esos procesos de señalización. Ahora, hablando de uniones célula-matriz extracelular, ahorita vimos nada más la lámina basal y cómo esa lámina basal se fija al tejido conjuntivo. Entonces, ahora vamos a ver cómo la célula se fija a esa lámina basal. Y ya mencionaron ahorita, hay
Hay de dos tipos, que son las adhesiones focales, que participan los filamentos de actina, y los hemidesmosomas, los filamentos intermedios. Y las proteínas transmembranas, que son las integrinas. Las adhesiones focales, bueno, no me voy a detener mucho porque ya quedó muy claro todo, ¿verdad? Entonces, nada más vamos a recordar que participa el citoesqueleto de actina o los filamentos de actina y proteínas de la matriz extracelular. Permite cambios dinámicos, permite migración celular y también tiene sitios de percepción y transducción de señales y participa con la mecanosensibilidad. Es decir, va a detectar fuerzas contráctiles o cambios mecánicos y esto afecta en la migración, la diferenciación y el crecimiento celular. Es decir, detecta una fuerza contráctil, o sea, detecta si la célula se está, o sea, si mi tejido se está lesionando o algo, detecta esa fuerza contráctil que sería una fricción, por ejemplo, y eso puede ahí crear diferenciación de las células para que crezcan más. Ahí está. Necesito corregir esto porque era para clase en salón para ir punto por punto y aquí no funciona. Dijimos, bueno, las adhesiones focales van a tener una cara citoplasmática en donde están los filamentos de actina, una región transmembrana, que son todas donde están estas proteínas, y una matriz, una cara extracelular en donde se une la matriz extracelular. Entonces, van a haber proteínas, dijimos las integrinas, que son estas amarillas, son transmembrana y esas son las que van a participar e interaccionar con otras proteínas que ya mencionaban ahorita sus compañeras. Entonces, lo que es la tarina, la palaxina, también vamos aquí, la tarina, la paxilina, la vinculina y la actina alfa. Entonces, todas estas forman la parte o la cara citoplasmática, van a fijar los filamentos de actina a esta integrina para que se fije al citoesqueleto. Y del lado extracelular van a participar glucoproteínas, van a participar las lamininas y la fibronectina para unir esto hacia los filamentos que ya mencionábamos ahorita. Pero aquí realmente es aprendernos, o sea, recordar que participan varias proteínas para la unión de estas fibras de estas fibras de actina con las integrinas. Y la otra son los hemidesmosomas. Estos hemidesmosomas van a dar una mayor fijación. Entonces, ¿dónde los vamos a encontrar? Principalmente en epitelios sujetos a abrasión o a fuerzas mecánicas de cizallamiento. El cizallamiento es, a fin de cuentas, también fricción, en donde puede estar jalado el tejido o siempre en tracción constante o en aplastamiento constante, y eso son las fuerzas de cizallamiento. Entonces, pero vamos a encontrar los hemidesmosomas principalmente en epitelios sujetos a abrasión, como pueden ser la córnea, la piel, la mucosa oral, el esófago y la vagina. Se encuentran en la superficie celular basal y son sitios de mayor adhesión, es decir, da una mayor adhesión este tipo de uniones. Ahí está. Entonces, el hemidesmosoma, como decíamos hace rato, es la mitad de un desmosoma en donde tenemos una placa de adhesión intracelular y la participación de diferentes proteínas que van a unir estos filamentos a la placa de adhesión, como son la plectina, la proteína BP230 y la herbina. Entonces, tiene diferentes funciones. La plectina forma enlaces con los filamentos intermedios, la BP230 fija los ligamentos intermedios y la herbina medía esta asociación con la integrina. Entonces, aquí lo podemos ver cómo está la placa de adhesión junto con las otras proteínas y los filamentos intermedios, cómo se unen. Las integrinas, que tenemos que son las proteínas transmembrana, cómo esas se van a unir a las lamininas en la membrana basal. Entonces, eso atraviesa la membrana a través de las integrinas para fijar esta placa de adhesión y lo fija a esta lámina basal. Entonces, permite que esta célula pues esté bien fija al tejido. Hay varias proteínas transmembrana que van a estar aquí, que todas pertenecen a la familia de las integrinas, por eso siempre decimos las integrinas. Si se fijan también, perdón, me voy a regresar en esta,
Aquí viene todo junto como integrina, todo este complejo de proteínas, pero son varias, como pueden ser la integrina alfa 2 beta 6, no nos aprendamos el nombre, pero es alguna de las que puedan participar, los colágenos tipo 17, la proteína CD151, entonces todas estas van a participar aquí en la unión de la placa de adhesión con la lámina basal. Tenemos de igual manera los filamentos de anclaje que ya mencionábamos, que están formados por laminina y colágeno tipo 17, y fijan la membrana basal a la lámina basal. Y las fibras de anclaje que están formadas por colágeno tipo 7, entonces que también ya mencionamos, que fijan la lámina basal con las fibras reticulares. Entonces estos dos últimos ya los habíamos mencionado, entonces seguimos. Los repliegues que mencionaba. El repliegue sirve para aumentar la superficie de la región basal, como cualquier repliegue de cualquier parte de la célula. Cualquier pliegue sirve para aumentar superficie. Entonces, estos pliegues los vamos a observar principalmente en células que participan en el transporte de iones. Y vamos a observar en algunos conductos de las glándulas salivales. En estos repliegues se van a concentrar mitocondrias, porque como dijimos, son células que participan en el transporte de iones, necesitamos energía, entonces en estos pliegues se van a concentrar las mitocondrias. Y esto nos va a dar una apariencia estriada. Pensé que traía una imagen de eso, pero no. Las mitocondrias, ya ven que tienen sus crestas adentro, entonces cuando se acumulan en estos pliegues, dan una imagen estriada, precisamente por los pliegues de las crestas de las mitocondrias. Entonces, por eso da esta apariencia estriada. Pensé que traía una imagen, pero no. ¿Dudas hasta ahí? Ok, Luis dice que no. No. Ok. ¿Qué horas son? 8:30. Bien, vamos bien. Vamos a hablar de glándulas. En general, no nos vamos a meter en cada glándula del cuerpo. Eso ya lo verán cuando vean endocrino. Entonces, pero vamos a hablar en general de cómo están constituidas las glándulas, cómo están armadas. Todas son células epiteliales, están constituidas por célula tejido epitelial. Y las vamos a clasificar en dos, en base a cómo secretan sus productos. Entonces, tenemos que hay dos tipos. Uno son las exócrinas y otros son las endócrinas. Las exócrinas van a secretar sus productos a la superficie a través de un conducto, siempre. Cuando tenemos una glándula con un conducto, es una glándula exócrina. Entonces, porque va a liberar el producto a una luz. Por ejemplo, mencionaban ahorita de las, vamos a glándulas salivales, por ejemplo, que decían ahorita, las glándulas las salivales, las sudoríparas, por ejemplo. Son glándulas que van a secretar su producto hacia una luz, que a lo mejor, ok, la sudorípara pues lo secreta al exterior, pero aún así eso se considera una luz. Entonces se secreta así. Y la endocrina lo secreta hacia el tejido conjuntivo que mencionábamos ahorita, que pasan de la célula, produce la hormona, pasa a través de la lámina basal del tejido conjuntivo y hace que entre el torrente sanguíneo. Entonces, por eso, se clasifica en dos en base a su método de secreción, en exócrinas y en endócrinas. Ahora, tenemos diferentes tipos de señalización, es diferente. Sí, vamos a hablar de varias clasificaciones de las glándulas, pero todas son diferentes, pero todas juntas a la vez. Entonces, por secreción es exócrina o endócrina, hacia afuera o hacia adentro. Ahora, por señalización pueden ser parácrinas, que van a secretar sus sustancias para actuar en células cercanas, digamos en la célula vecina. Entonces, yo secreto a mi hormona y mi vecina la va a agarrar y va a interaccionar con ella. Estas no alcanzan el torrente sanguíneo. Pues esas local, actúan de manera local. No llegan al torrente. La autócrina es cuando yo mismo me estimulo con esa hormona.
Entonces, yo produzco la hormona, la saco por exocitosis, pero ahí mismo tengo receptores para esa hormona, entonces la vuelvo a captar y genero otra cosa. Entonces, esa es la señalización autócrina. Funciona para la autorregulación y aquí las podemos ver. ¿Cómo tenemos la señalización parácrina? Dijimos, yo secreto una hormona, bueno, la célula secreta una hormona y eso no llega al torrente sanguíneo, que está de aquí más abajo, sino que actúa en células vecinas, ya sea en células epiteliales vecinas o células del tejido conjuntivo. Entonces, pero esta es ahí, en las células vecinas, en las células cercanas. Y la señalización autócrina, que aquí la vemos como la célula produce la hormona y esa misma célula tiene receptores para esa hormona. Entonces, regresa, se capta, se estimula y la célula va a generar alguna otra respuesta. Entonces, pero este es un proceso de señalización autócrina. Ahora, bueno, hasta ahí es, perdón, dos tipos de células por cómo secretan, exócrinas o endócrinas, y cómo señalan, parácrinas y autócrinas. Ahora, hablando de las glándulas exócrinas, en específico van a tener diferentes mecanismos de secreción. Y aquí es donde todos se empiezan a hacer bolas. Entonces, hay diferentes tipos en que la glándula va a secretar su producto. Las glándulas merocrinas van a transportar su hormona, o lo que produjeron, que serían hormonas a fin de cuentas, van a producir, lo van a meter en vesículas, y esas vesículas van a ser delimitadas por membrana. Entonces, se va a secretar por exocitosis y un ejemplo de ellas son las células acinares del páncreas. Entonces, la merocrina, la célula produce el producto, lo va a empaquetar en vesículas delimitadas por membrana y salen por exocitosis. Después tenemos otro mecanismo de secreción que es el apócrino. Va a liberar su producto a la superficie celular rodeado por citoplasma cubierto por una membrana plasmática. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y la holócrina, el producto se acumula en la misma célula. La célula entra en apoptosis, es decir, en muerte celular programada, y la secreción y los detritos celulares se eliminan hacia la luz. La más común de estos, ¿cuál es? O el ejemplo clásico. Así es, la glándula sebácea es el ejemplo más común de las células holócrinas. Las glándulas sebáceas, o sea, la grasita de la piel, son secreción holócrina. Son toda la célula va acumulando esa grasita dentro de ella y cuando va a sacarla, la célula entra en apoptosis y es expulsada hacia el exterior junto con su secreción. Entonces, es la glándula más común, bueno, más clásica de este ejemplo, las holócrinas, así como las glándulas de meibomio, que son también glándulas sebáceas que están en párpados. Aquí lo podemos ver. Las glándulas exócrinas tienen tres diferentes métodos de secreción. La merocrina, en donde lo libera rodeado, bueno, ahí no se ve muy bonito el dibujo, pero lo secreta rodeado de una cubierta. La apócrina lo libera rodeado de membrana citoplasmática. Y la holócrina, la célula entra en apoptosis y libera todo. Todo el contenido, su citoplasma, sus orgánulos, todo se libera hacia el exterior. ¿Ok? Estas son las glándulas exócrinas. La glándula endocrina, a diferencia, pues secreta su hormona hacia el tejido conjuntivo a través de la lámina basal, que es esta línea de aquí, y eso llega al torrente sanguíneo para viajar a otra célula diana. Ahora,
estas glándulas exócrinas, todavía hablando de exócrinas, las vamos a clasificar también en base a cuántas células tiene. Por eso le digo que aquí todo el mundo se empieza a hacer bolas porque las glándulas se clasifican en un chorro de cosas dependiendo de sus características. Entonces las vamos a clasificar en unicelulares y multicelulares. Las unicelulares son una célula secretora que se encuentra entre células no secretoras, que por ejemplo, la célula caliciforme que mencionaban ahorita. Las células caliciformes están en la pared, en el epitelio del estómago, del sistema digestivo, está ahí una célula caliciforme rodeada de otras células no secretoras. Bueno, el ejemplo ya está. Y bueno, las multicelulares, que se van a, obviamente su nombre lo dice, contienen diversas o muchas células. Aquí lo podemos ver cómo se clasifican las glándulas multicelulares. Se los puse más fácil en el cuadro porque pues si no es repetir lo mismo. Depende de su forma, la vamos a clasificar. Los que son las simples significa que tienen un solo complejo para hacer una sola porción secretora. Es decir, por ejemplo, la tubular simple, bueno, es una porción así tubular, donde aquí en moradito tenemos ejemplificado el epitelio secretor, y en esta otra parte de aquí, que es como anaranjadita, amarillita, no le sé, esta parte de aquí es epitelio no secretor. Entonces, estas células secretan su contenido aquí y salen hacia el exterior. Por ejemplo, ¿dónde encontramos estas? En el intestino grueso. Y les digo aquí, se forma nada más un tubo recto. Tenemos la tubular simple enrollada, que es igual que esta, nada más que como su nombre dice, se enrolla. Y eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las glándulas sudoríparas. La tubular simple ramificada, que es igual, es un tubo recto que tiene varias ramificaciones internas, o una acinosa, que es cuando así como que más gordita de abajo. Entonces, igual un tubo, pero de abajo se ensancha. Así, entonces, y esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la uretra, las glándulas parauretrales y las periuretrales. Estas son simples, porque si se fijan es un solo conducto a fin de cuentas. Tenemos las compuestas, en donde ya se ramifica más. Entonces, la acinosa ramificada, bueno, pues es 3 acinos. Tenemos aquí 3 acinos para secretar, que son, por ejemplo, las glándulas sebáceas. Tenemos una tubular compuesta, que es, tiene diversas porciones secretoras, como en el duodeno. Acinar compuesta, que es igual, es un acino, otro acino y otro acino. Entonces, ahí como lo tenemos, por ejemplo, en el páncreas. Y la tubuloacinosa compuesta, que ya es una revoltura de todas las demás, como las glándulas salivales submandibulares, que son las que tenemos acá abajo. Entonces, esas son tubuloacinares compuestas. Entonces, todo se va a clasificar en base a las características estructurales de todas las células, en simples y en compuestas, y ya después tubular, acinosa, o la simple. ¿Ok? ¿Hasta allá vamos bien? Sí. Sí. Ok, muy Sí. bien. Glándulas exócrinas. ¿Cómo las podemos clasificar? Ya en base al tipo de secreción. Si se fijan, sigue siendo las mismas glándulas, pero con un chorro de clasificaciones. Entonces, las glándulas exócrinas las vamos a clasificar en base a su tipo de secreción en mucosas. ¿Y cuál era la otra? Cerosas. Cerosas. Entonces, las mucosas van a presentar, bueno, un núcleo aplanado. Sus secreciones son mucosas, viscosas y babosas, si así lo dice el libro, babosas. Entonces, son viscosas y babosas. Por ejemplo, van a ser las células caliciformes, que producen moco, las células secretoras de las glándulas salivales, las células superficiales del estómago y, que bueno, secretan gránulos de mucígeno que son Paz positivos. Entonces se pueden observar al microscopio. Y las cerosas.
Efectivamente. Por ejemplo, tenemos que son secreciones acuosas, estas no van a estar glucosiladas, van a presentar un núcleo redondo u oval. En estas células, el citoplasma sí se tiñe con eosina y, por ejemplo, la glándula paratiroides y el páncreas, que van a contener acinos, las glándulas submandibulares, va a tener células mucosas y serosas, y tiene una forma de semiluna o luna creciente. Aquí podemos ver, perdón, ahí. Podemos ver vamos a ver unas imágenes ya para terminar. Aquí podemos ver un epitelio plano simple. Aquí ya estamos hablando en general, no estamos hablando de las glándulas. Aquí estamos hablando ya en general, nada más para ver unas imágenes, porque pues son cosas que, digo, estas son imágenes del libro, pero pues son cosas que también deberíamos estar haciendo en la práctica en la escuela. Entonces, vamos a ver aquí cómo tenemos un epitelio plano simple, porque nada más hay una sola capa de células. Es una tinción con hematoxilina y leucina, y aquí tenemos un corte de ovario, en donde podemos ver varias células adiposas, que son las As. Cuando vemos el adipocito, vamos a ver cómo este espacio vacío es la gota lipídica. Entonces, por eso se ve así vacío, porque se disuelve con la fijación. Y bueno, tenemos también lo que es el tejido conjuntivo, que está por debajo de la membrana del epitelio. Entonces, en este caso está cubierto por un mesotelio y abajito de ese tenemos el tejido conjuntivo. Bueno, aquí no se observa tan bien. Esta es una imagen desde, digamos, lo superficial. No es un corte transversal, sino es una parte superficial de las células mesoteliales. También es un epitelio plano simple. Vemos cómo las células son o escamoso. Entonces, y los núcleos tienen su forma de disco. Tiene una forma de disco en lugar de esférico, así lo menciona el libro, pero pues es un disco porque se ve muy. El esférico se ve redondo bien y el disco es o sea, puede ser así amorfo, pero así lo menciona el libro. Pero aquí son células endoteliales, que aquí lo que quiero ver es cómo esta es la parte superficial. Y todo esto es lo que está sellado, es la zonula occludens. Entonces, estos son los sellos superficiales de las células. Acá tenemos un glomérulo, otra vez, donde recordemos que esta parte es la lámina basal. Entonces, esta lámina basal es lo que mencionábamos ahorita, que forma espacios. Entonces, está encerrando aquí lo que es el glomérulo para formar todo lo que es este corpúsculo renal. En estas células aquí, por ejemplo, podemos observar que los núcleos sobresalen aquí hacia la luz de este espacio, porque son células que están muy aplanadas, muy alargadas. Entonces, el citoplasma está muy adelgazado, entonces por eso es que el núcleo sobresale. El núcleo es más grueso de lo que es el grueso de la célula y por eso se ve así protuberante. Aquí también tenemos un acino pancreático, en donde esa es una imagen similar, la vimos muy al principio. Entonces, donde se ve una sola capa de células cúbicas, entonces que forman lo que es el conducto pancreático. Entonces, aquí podemos ver dos conductos, de hecho, uno acá abajo y aquí el otro. Entonces, estas son células que van a ser secretoras también. Aquí también podemos observar un epitelio simple cúbico, si lo vemos en esta imagen de abajo, que tiene un poquito de más aumento. Vemos cómo son un epitelio simple cúbico, este es pulmón, y todo este espacio vacío es vía aérea. Entonces aquí tenemos un epitelio simple cúbico. Son células que tienen escaso citoplasma también, porque están todas muy pegaditas. Ok, y se me hace que ya queda esto. Sí, ya para terminar con esta. Ah, no, todavía falta otra. Aquí tenemos también un epitelio simple cúbico. Es el hígado. Entonces aquí podemos ver cómo aquí los hepatocitos forman un parénquima. Es la célula que forma el parénquima hepático. Cuando hablemos de parénquima,
o cuando hablen en otras materias, el parénquima es en sí el tejido, por ejemplo, el parénquima hepático es todo lo que es el tejido hepático. Cuando hablan de parénquima pulmonar es lo mismo, es lo que forma en sí todo el pulmón. Y estos, aquí en el caso del hígado, los hepatocitos están separados por lo que se llaman sinusoides, que son estos que están marcados aquí con la S, forman sinusoides. Aquí no se ve muy bonita la estructura del hepatocito como tal, de cómo se forma el sinusoide, pero también son estructuras que rodean al hepatocito para llevar a cabo la secreción de la bilis, y a través de los sinusoides se lleva hacia, a través de los canalículos se va almacenando en la vesícula biliar. Entonces, por aquí podemos observar algunas características de la tinción que es hematoxina y eosina, donde se ven los núcleos y se ven los citoplasmas en más rositas. Y esta, que es un epitelio cilíndrico simple, es el colon. Entonces, aquí podemos ver cómo es un epitelio cilíndrico simple, pero tiene estos pliegues. Estos son pliegues para aumentar la superficie de absorción. Entonces, estas células gorditas que tenemos aquí, estas, por ejemplo, esas son células caliciformes que van a producir moco. Entonces, en estas células, el núcleo está en su base y el resto está compuesto por citoplasma. Entonces, pues son glándulas intestinales, entonces es lo que se va a secretar. Les digo, se vea, ya les iba a señalar la pantalla como si estuvieran viéndome con el dedo. Toda esta parte que se ve aquí así es un pliegue del intestino. Entonces, por eso aumenta la superficie y por eso tenemos muchas células secretoras. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Con los de las glándulas hacen muchas bolas con las clasificaciones, eso me doy cuenta en los exámenes, porque se hacen muchas bolas con las diferentes clasificaciones de las glándulas, pero... Nada más una pregunta, ¿se va a poder subir la presentación para repasarlo eso de las glándulas específicamente? Sí, sí la vamos a subir. Además, espérame un ratito. También, déjame lo giro porque está chueco. Rotar para acá. Y ahora esto será más chiquito. También les voy a subir que igual no se vale burlarse de las flechitas del doctor. Ah, ¿qué pasó? No quiso. Ahí está. Les digo, no se vale burlarse de las flechitas, ¿eh? Aquí podemos ver la clasificación de las glándulas. Por ejemplo, espero que me entiendan a mi letra, porque luego ni yo me entiendo, ¿eh? Podemos dividirlas, por ejemplo, en las que son con conducto y las que son sin conducto. Si nos vamos a las que son con conducto, son, por ejemplo, las glándulas exócrinas. Y esas glándulas exócrinas las podemos dividir en base a su número de células, lo que son unicelulares, como las células caliciformes, o las que son multicelulares. En el caso de las multicelulares se dividen por la forma del conducto, ya sea simple o compuesta, o por la forma de la unidad secretora, ya sea tubular o alveolar o acinar. Alveolar es lo mismo que acinar. Entonces, se dividen en esas dos, en tubular o acinar. Entonces, también estas células multicelulares las podemos clasificar por el tipo de secreción, que es mucosa, serosa, o puede haber mixtas, como las glándulas submaxilares. Entonces, por el tipo de secreción, o estas mismas glándulas multicelulares las podemos dividir por el mecanismo de secreción, lo que son la merocrina, la apócrina y la holócrina. Ajá. Las otras que tenemos son las que son sin conducto, que son las que son endócrinas. Y de igual manera las vamos a dividir por el número de células
en unicelulares, como las células del sistema neuroendocrino, o en multicelulares, que podemos dividirlas por su organización, como que son, cuando son irregulares, como es la hipófisis, o sea, cuando están todas juntas, cuando forma folículos, como es en la tiroides, y cuando forma cordones, que también, pues ya cuando vean glándula suprarrenal verán a cómo se refiere, pero también se denomina así cordones, en base a su organización. Entonces también ahí en la plataforma está este cuadrito, más o menos, para que puedan entenderle un poquito más fácil a todas las clasificaciones que tienen las glándulas. Les digo, espero que le entiendan a mi letra, porque de veras que a veces ni yo, a veces no me entiendo yo tampoco. Ok, preguntas, dudas.